Bienvenidos, bienvenidas. El único perfecto es Jehová Dios Altísimo. La gloria sea para él. Amén. Esta videoclase trata de cómo extraer un factor dentro de un radical o raíz. Este es el video número 2 de esta serie. Aquí tenemos la parte teórica. En el primer miembro está un radical cuyo índice de la raíz es I. Y dentro tenemos una potencia de base A y exponente E. Cabe resaltar que para poder extraer un factor dentro del radical, su exponente tiene que ser mayor al índice de la raíz. Si usted no entiende quién es I, E, C y R, observemos aquí la leyenda. I es el índice de la raíz, E el exponente, C el cociente y R el resto. Para poder usted extraer un factor dentro del radical, la condición es que el exponente sea mayor al índice. Y para eso vamos a usar este señor que está aquí, que es el método de división normal. Aquí está la galera, el dividendo es el exponente, el divisor es el I, que es el índice. Y observen, cuando usted divide S entre I, obviamente va a tener un cociente y un resto, pero el cociente va a estar asociado a la potencia de base A, que es la potencia que se extrae del radical, y el resto que te queda de la división va a estar asociado como el exponente de base A de una potencia que es la que queda dentro del radical. Observen, el cociente va a estar asociado a la potencia, que va a ser un factor que multiplica a la raíz del mismo índice, y en la parte subradical queda otra potencia de base A cuyo exponente es el resto. En otras palabras, siempre que saques un factor de una potencia de base A, también va a ser igual a que el factor que se trae es de la misma base A cuyo exponente es el cociente, y lo que queda dentro del radical es otra potencia de base A cuyo exponente es el resto. Vamos a verlo con un ejemplo en específico. Para este ejercicio que se te presenta es la raíz quinta de x a la 7 por y por z a la 14. Observamos que en la parte subradical hay tres factores. Este es el primer factor, el segundo y el tercero. Cada factor es una potencia. X a la 7 por y a la 1 por z a la 14. Para poder extraer un factor dentro de un radical o raíz, cuando tienen varios factores o varias potencias, se va a trabajar en forma individual por cada potencia. En este caso me ubico en x a la 7, cuya base es x. Observamos que 7 es mayor que 5. Aquí yo puedo extraer un factor. Paso a y. Y su exponente es 1. Pero observemos que 1 es menor que 5 y la condición sine qua non es que el exponente sea mayor al índice. En este caso, la base y, su exponente 1, no es mayor que 5. Por lo tanto, la potencia y no se puede extraer ningún factor. Paso a la siguiente potencia y última, z a la 14. 14 es mayor que 5. Por lo tanto, puedo extraer algún factor de z a la 14. Por lo tanto, lo que es x, la base x y la base z, sí se pueden extraer factores. He colocado aquí la galera. Vamos a trabajar con la potencia x a la 7 que está en la parte subradical. Observemos que en el dividendo se va a colocar el exponente. En este caso, el exponente es 7. Usted va a colocar aquí 7. Y en el divisor se coloca el índice de la raíz. En este caso es 5. Y usted hace su división en forma tradicional. Un número que multiplicado por 5, que es cerca de 7, obviamente es 1. 1 por 5, 5 al 7, 2. Ya tenemos 1
que es el cociente, y 2, que es el resto. Podemos ir colocando los elementos. Acuérdense que este 2, que es el resto, se va a asociar a una potencia, donde se va a conservar la misma base, en este caso es X, y su exponente va a ser ese resto. Vamos a hacerlo. La estructura va a quedar de esta forma. Observemos aquí que cuando usted extrae un factor dentro de una raíz, va a quedar de esta forma. Una potencia que se extrae y puede ser que quede otra potencia adentro. Hemos colocado exactamente igual. En este caso, las potencias que se iban a trabajar era X a la 7 y Z a la 14. ¿Por qué? Porque 7 es mayor que 5 y 14 es mayor que 5. He colocado entonces a las que voy a extraer como factores X y Z. Y como dice el resultado, el cociente me da 1. Este señor es el que va para afuera. En este caso he colocado 1. Y me queda un resto 2. En este caso es la potencia que va a quedar adentro. En este caso su exponente vale 2, el de la X. Ahora voy a trabajar la siguiente potencia que voy a extraer, un factor que es Z a la 14. Aquí he colocado Z a la 14. Vemos el algoritmo. El dividendo va a ser el exponente de esa potencia. En este caso Z a la 14, su exponente es 14. Vamos a colocar en el divisor el índice. El índice es el de la raíz. En este caso es 5. Un número que multiplicado por 5 me dé 14 o cerca de 14. En este caso es 2 por 5, 10. Al 14, 4. Entonces el exponente que va a ir asociado a esta potencia de base Z es 2. En este caso aquí está el factor de Z que está afuera. Por lo tanto su exponente vale 2. Y el resto es el que va a estar asociado a la potencia que queda adentro de la base Z. En este caso aquí está Z, queda elevado a la 4. Si usted sigue estos pasos sencillos, usted va a extraer en forma correcta un factor dentro del radical. Hasta aquí llega esta videoclase.